Este es el antes y el después de Carla Nash. Fue atacada por el chimpancé que había criado su mejor amiga desde que nació. Travis estaba incluido en la familia como un humano más. Todo el barrio le conocía, pero con los años comenzó a sufrir ansiedad. Su comportamiento cambió y un día Carla intentó ayudar a Sandra, la dueña de Travis, a controlarlo en una situación compleja. Cometió un error, cogió uno de sus peluches favoritos para atraerle. Y el chimpancé reaccionó así. Recibió un ataque brutal, hasta tuvo que realizarse un trasplante de cara por todas las lesiones que le había provocado. Al final, Travis fue abatido. Primero lo intentó su propia dueña, pero esto enfureció más a Travis y continuó con el ataque. Por último, fue abatido por la policía. ¿Qué opinas tú? ¿Se podría haber evitado? ¿Puede un chimpancé vivir como un humano más?